y ya como parte del estudio tengo que hacer eco a responder, según los estudiosos, por qué los hombres, sobre todo, escribimos cartas de amor. No quiero preguntar uno por uno o de forma aleatoria, porque quizá y solo quizá voy a alguna hermana y me dice de mala gana o muy triste o muy enojada, nunca me ha escrito nada. En fin, la mayor parte de nosotros los hombres alguna vez escribimos una carta de amor. ¿Por qué? Los estudiosos dicen que aunque hay cantidad de razones, resaltan dos. La primera es que es una poderosa herramienta para expresar nuestros sentimientos. Y note la importancia de este hecho, nuestros sentimientos. Una gran cantidad de nosotros los hombres no se nos facilita expresar nuestro sentir. Es como que no nos viene a los labios lo que sentimos. Y por ello, el escribirlo bota la barrera y se convierte en una poderosa herramienta. Segunda razón es que las cartas crean un vínculo. Y este vínculo es una especie de registro emocional. Es decir, cuando lo estamos escribiendo, el vínculo resalta y como queda escrito, es una especie de historial, un registro que para la persona que recibe esa carta de amor significa mucho y que lo puede leer una y otra vez y el significado sigue siendo muy valioso. Bueno, estas son dos de las razones que resaltan del por qué escribimos cartas de amor. Pero ahora deberíamos preguntarnos, ¿y por qué la práctica disminuye con el tiempo? Porque temo que hay una cantidad de nosotros que nunca más escribimos ninguna carta. A lo mejor escribimos algún reclamo o alguna factura que se nos pasó de largo, pero no carta de amor. ¿Es que el sentimiento se acabó? No. Para alivio de nosotros los hombres y también de ustedes las esposas, les debo explicar que los estudiosos insisten que la práctica disminuye casi como consecuencia de las primeras dos razones. La primera es que, haciendo eco de esto, la relación madura con el tiempo. Claro que esto de madurar está refiriéndose a que crece. Y al crecer, la comunicación es más fluida y natural. Es muy fluido para nosotros decir te amo. Quizás esa es la razón por la que algunas mujeres extrañan y reclaman a su pareja diciendo, pero es que tenés días de no decirme que me amás, quizá no lo sentís más. Bueno, eso en situaciones o circunstancias no muy buenas, pero en circunstancias normales, la relación ha madurado y con esa maduración la comunicación es fluida, es espontánea, es fácil referirnos no por el nombre, sino que decir amor, te estoy hablando. Y no es que el amor se haya minimizado. Bueno, la segunda razón, que también es consecuencia de la primera, es que aquí creaba un vínculo, pero este vínculo
lejos de desaparecer, se reafirma con el tiempo, porque este vínculo se convierte más bien en un compromiso. Y prueba de ello es que vivimos juntos. Prueba de ello es que estamos comprometidos con lo que profesamos. Estamos comprometidos con nuestra carta de amor. Y que por eso, con el correr del tiempo, se minimiza la práctica de escribir cartas. Bueno, ¿qué con esto? ¿Acaso está diciendo, pastor, que no debemos escribir más, que no es necesario escribir más cartas de amor? Si este fuera un tema relacionado con el matrimonio, debería decirlo y a gritos. Podemos y debemos usar cualquier herramienta que fortalezca nuestra relación marital. Y si sabemos de sobra que escribir una carta es una poderosa herramienta, bien estaría que lo hiciéramos. Les animo a hacerlo. Pero esta no es una conferencia para mejorar nuestra relación marital. Estamos estudiando el libro de Ruth. ¿Qué entonces sentido tiene empezar con esto? Diría yo, mucho. ¿Por qué? Es que, a ver si por favor nos ayudan. Es que recuerden, el libro de Ruth, voy a ponerlo aquí arriba porque todo esto es parte de. El libro de Ruth es una historia en donde bien podemos decir que esta historia es la carta de amor que Booz le escribe a Ruth y que ella de forma recíproca responde o corresponde también a esa carta de amor. Pero dijimos que esta historia podemos interpretarla de forma alegórica y que la historia y los personajes principales de esa historia más bien son un símbolo y representan algo. Entonces, Booz, que es el príncipe de la historia de forma literal, y Ruth representan a nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia. Entonces hay que retomar que este libro, dicho esto de forma alegórica, es la carta de amor que Cristo le está escribiendo a su iglesia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Todos conmigo en la misma página? Si esta es la carta de amor que Cristo le escribe a su iglesia, lo que sigue ahora entonces es preguntarnos, ¿y qué con eso respecto a la carta de amor? Verán en nuestro estudio de hoy que Ruth corresponde a esta carta dentro del mismo libro. Verán la manera o las maneras en cómo lo hace. Pero antes de ir ahí, les quiero sugerir y les quiero proponer esto. Y lo haré con mucha seriedad, por favor, préstenme triple atención. Les sugiero que a la brevedad posible pongan en práctica esta recomendación. Escríbanle una carta a nuestro Señor. Dirán, pastor, ¿dónde está en la Biblia que debo hacer eso? ¿Qué doctrina está inventando? ¿Está siendo demasiado alegórico? ¿Ha perdido el texto? No, ni un tan solo centímetro. Estoy dentro del texto, préstenme atención. Si escribir una carta
es una poderosa herramienta para expresar mis sentimientos. Esta es la oportunidad perfecta para expresar y adorar a mi Señor. Y si además de eso una carta crea un vínculo y es un registro, eso me va a acercar a mi Señor. Pensarán algunos en este punto: no estoy seguro, pastor, no estoy seguro de lo que está diciendo y no estoy seguro cómo puedo yo ni siquiera empezar una carta. Bueno, les voy a recomendar esto. No tendría que ser necesariamente una carta con el formato acostumbrado, que incluso está casi en este libro. Me refiero al saludo, a la introducción, al nudo y desenlace. En los últimos días he estado escribiendo mis oraciones, mi tiempo de oración, mi ruego a Dios, mis peticiones. Empecé a hacerlo. Sé que para mí no es nuevo y sé que algunos de mis referentes en sus libros han hecho más de una vez una sugerencia como esta: escribí tus oraciones. Hoy solo lo puse en práctica porque creí que era atinado poner en la lista de peticiones de la iglesia, en el oratorio, que quedaran plasmadas algunas que nos compete a toda la iglesia. Entonces las empecé a escribir. Junto con esa escritura también estaba orando. Y puedo testificarles que es una poderosa herramienta para expresar nuestros sentimientos y que crea ese vínculo emocional. Aún más, sé que los millennials y los que siguen a los millennials ya no conocen un bolígrafo. Sin embargo, el escribir con puño y letra y tomarse ese tiempo orando, verán que es una bendición enorme. Les recomiendo hacerlo cuanto antes. Por favor, no lo olviden. Solo quiero asegurarme. ¿Me he dado a entender en la introducción al respecto? Bien, es una tarea que les recomiendo hacer y que estoy seguro serán bendecidos. Ahora, siguiendo con nuestro estudio de hoy, ¿cómo respondió Ruth a esta carta de amor? Antes de decir cómo respondió, retomemos la historia. Del estudio del domingo, recordarán que la gracia de Dios había abrazado a doña Amargura. Y prueba de que doña Amargura había sido cobijada bajo la gracia es que cambió de doña Amargura a doña, ¿recuerdan? Esperanza. Porque la gracia trae esperanza. Y que esta esperanza empujó ya no solo a ex doña Amargura, sino también a Ruth, a que una enorme fe despertara en sus corazones. ¿Fe en qué? Bueno, les expliqué el domingo. En la ley, ¿recuerdan cómo se llamaba? La ley del pariente redentor. Un paréntesis, por cierto. Existen dos posibilidades cuando yo pregunto estas cosas básicas, si las recuerdan o no. Hay dos posibilidades, quizás hay una tercera, yo la desconozco, pero hay dos posibilidades a mi juicio del por qué ustedes no responden. Una,
porque son huraños, distantes y no les gusta hablar en voz alta. Y si ese es el caso, bien por ustedes, no hay ningún inconveniente. Pero hay otra segunda posibilidad, es que no responden porque no lo saben. Y si la posibilidad es que no lo responden porque no lo saben, entonces es porque yo soy un pésimo instructor, que es muy posible, o usted es un pésimo estudiante. Si la respuesta es que yo no soy un buen facilitador, tampoco se preocupen. Quiera Dios suceda un milagro y un día de estos Dios me convierta en un buen facilitador. Pero si se trata de que ustedes no prestan de su parte, si ustedes no están sumergidos en el estudio, si ustedes no están aprendiendo nada porque no les interesa nada, entonces el asunto es grave. ¿Por qué es grave? Porque el corazón, la espina dorsal del libro de Ruth es esto. Mire, puede olvidar todo lo que he dicho en estas semanas atrás, pero quien olvida esto no está haciendo nada en esa silla. O es que ni siquiera vinieron, que también es posible. Por eso lo voy a repetir. El libro de Ruth tiene como tema principal la gracia. La gracia cobija a Noemí y surge esperanza, un rayo de luz en ese túnel de oscuridad. Con esa esperanza hay un despertar en la fe de ella que transmite a su nuera. ¿Fe en qué? En la ley del pariente redentor. Bien, ahora que he dicho eso, entonces puedo decir, ¿cómo correspondió Ruth a esa gracia? ¿Cómo respondió Ruth a las muestras de interés de parte de Booz? O mejor digo, ¿cómo respondería la iglesia a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ese es el tema en el sermón de hoy. Pasos de gratitud. Ruth capítulo 3. No lo abran, ya les explico por qué. Antes acompáñenme a orar y a pedir la guía del Señor. Padre, te ruego que tu Espíritu nos inspire, aclare nuestras mentes y que nos cobije bajo tu gracia para que podamos entender lo que tu voluntad quiere hablarnos. Por favor, guíanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguna vez alguien pregunta, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Todos tendríamos que reflexionar y pensar, es tan extenso que responderlo de forma escueta no parece posible. Bueno, pues los conocedores dicen que sí. Ellos dicen que la esencia del Evangelio es una sola palabra. Ya dedujeron cuál, ¿verdad? Gracia. ¿Que por qué? Porque eso lo dice todo. La gracia de Dios manifestándose al hombre. Un favor no merecido. La salvación. La relación de Booz con Ruth. Bien. Si la gracia es la esencia del Evangelio, entonces viene la pregunta, ¿cuál sería la esencia de la ética de la iglesia ante esta gracia? Cuando me refiero a esencia, es lo que resume, lo que
dice en pocas palabras todo el valor. Entonces, si la esencia del Evangelio es gracia, la esencia de la ética de la iglesia, ¿qué palabra sería? Bueno, la respuesta es de esta misma, pero aquí es gratitud. Estoy diciendo que Ruth correspondió a Booz con gratitud a su carta de amor o a sus muestras de gracia. Pero ¿y cómo sabemos nosotros que ella respondió con gratitud? Hay que descubrir. ¿Quién quiere decirme las 4 de una vez? Solo uno, ¿eh? Sí, Silvita. Lavarse, ungirse, vestirse y obedecer. ¿Y por qué esas 4 son muestras de gratitud de parte de Ruth hacia vos? Les explico. En ese entonces, a ver, atiéndanme, porfa. Es que no lo tape la pizarra, hermano, muévase. Porfa, los dos. Les decía, a ver, guarden silencio ya. Mano, Auerbach. Ya. En ese entonces, lavarse no era como nuestra cultura, que muchos hasta tomamos 2 baños al día. El agua era tan preciado como el oro, no estaba al alcance. Y una mujer tan desfavorecida, extranjera, viuda, para ella lavarse era un lujo que le costaba mucho trabajo. Pero fue una muestra de gratitud, esforzarse y arreglárselas para que la próxima vez que viera vos, ella estuviera presentable. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestro diario vivir? Pues casi igual, porque nosotros como iglesia deberíamos tomar el desafío también de limpiar algunas áreas de nuestras vidas que nos contaminan, algunas áreas de nuestra vida que ofenden a Dios y ofenden al prójimo. Como por ejemplo digo, deberíamos esforzarnos por limpiar nuestro vocabulario. Deberíamos esforzarnos por limpiar nuestros teléfonos. Deberíamos esforzarnos por nuestra forma de tratar a nuestros padres, cuando eso es malo. Y junto a eso, una cantidad de limpieza que podríamos hacer si en realidad tuviéramos gratitud. Creo que hay una enorme cantidad de personas que vienen a la iglesia que no tienen gratitud con Dios. Y por ello no sienten ni una pizca de responsabilidad de limpiar algo en sus vidas. Quiera Dios que no se siga repitiendo en nuestros casos, ¿eh? Lo segundo, ungirse. Y ungirse, ¿por qué es importante? ¿Con qué se ungió? ¿Recuerda? Con aceite, especies aromáticas. En la Biblia, ungir está siempre unido a los aceites. Y ahora piénsenlo 2 veces. Ungir y aceite, ¿con qué símbolo de la Biblia se representa? Está ahí, con el Espíritu Santo. ¿Qué es ungir? Ungir es cuando se derrama el aceite
sobre una oveja. Y en este caso, el aceite es la gracia de Dios. Así es que estoy diciendo que el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas es una forma de mostrar nuestra gratitud a Dios, nuestro vínculo, nuestra dependencia y nuestro amor por el Espíritu Santo. Uno de mis referentes en su libro escribe que si el Espíritu Santo fuera llevado hoy, muchas iglesias seguirían estando igual. No se notaría ningún cambio. La pregunta es, ¿pero por qué? Porque hay muchas iglesias cuyas prácticas religiosas no dependen del derramamiento del Espíritu. Dependen de los recursos de la gente. Yo traje los snacks, yo di mi dinero, yo me esforcé en parquear carros, yo serví en acomodación, yo hice esto, hice lo otro. No hay una dependencia del Espíritu Santo. Ni siquiera han pensado en eso. Y si ese es el punto, no está siendo derramado sobre nuestras vidas su Espíritu. Si usted y yo quisiéramos que eso suceda, deberíamos estar interesados en una vida de oración. Porque el derramamiento del Espíritu Santo viene, entre otras razones, por nosotros querer tener un vínculo, las cartas. Querer tener esa herramienta poderosa de expresión de sentimiento. Querer tener ese vínculo con nuestro Dios. Ella se aseguró de que sucediera eso. Luego dice que cambió sus vestiduras. Espero que hayan discutido en los grupos y de dónde esta niña sacó un vestido nuevo. No tenían siquiera para comer. Era una forastera, despreciada por ser moabita. Bueno, no dice de dónde lo sacó, solo dice que se las arregló y cambió sus vestiduras. Así que aquí me cabe el permiso de yo suponer que fue donde la vecina y le dijo, por favor, présteme un vestido, se lo pagaré pronto. Quizás la suegra sabía coser y ella preparó un vestido para la novia. No sé, pero se las arregló para cambiar su forma de vestir. Y me preguntarán en este punto, ¿y eso, pastor, qué tiene que ver con nosotros? Bueno, más bien les pregunto a ustedes, si nosotros estamos experimentando un despertar espiritual y el derramamiento del Espíritu Santo sucede en nosotros, nuestras vestiduras, ¿cuáles serían? Si hay un derramar del Espíritu, está relacionado con el Espíritu. ¿Cuáles serían nuestras vestiduras? Nuestras vestiduras serían los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Nuestro vestir, nuestra forma de presentarnos ahora ya no sería doña amargura. Ya no serían los resentimientos que estamos cargando. Ya no serían las envidias. Ya no serían los pleitos. Ya no serían nuestros propios intereses, sino que nuestro vestir estaría con amor, tendríamos gozo, habría paz y los frutos del Espíritu estarían en nuestro rostro. Y esa es una forma de agradecer a nuestro Señor, cuando su gracia está abrazándonos. Y finalmente, obedecer.
Bueno, ella dijo, voy a hacer todo lo que me dijeras. Vaya manera, ¿no? Voy a hacer todo lo que me dijeras. Si tan solo tomáramos la decisión hoy de obedecer un poquito y de dar un pequeño paso de fe. Debo terminar y para ello debo tomar el pensamiento que más golpea mi mente. Es este. Ruth creo que era una mujer ambiciosa. Tenía sueños y estaba harta de recoger migajas. Porque recuerdan en la historia, ella estaba comiendo de las sobras de los segadores. Sí se recuerdan de eso, ¿no? Bueno, según este pasaje, aun cuando no lo dice de forma literal, es obvio deducirlo. Ella dijo, ya basta, no me voy a conformar con las sobras y con las migajas. Voy a conocer al dueño de la hacienda. Hay una cantidad de religiosos que vienen a las iglesias evangélicas a recoger puras sobras, puras migajas. De vez en cuando un sermón que les interesa, bueno. De vez en cuando hay que venir a pedir un favor a Dios porque necesito ayuda. De vez en cuando alguna práctica. Son migajas. Están viviendo como gente que no tiene ambiciones. Y me encanta decirlo porque tengo el privilegio de desafiarlos y animarlos. ¿Por qué se van a conformar con migajas si pueden dar un paso de fe y conocer al pariente redentor, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se van a conformar a las prácticas de algunos que vienen a perder su tiempo en esta reunión? Están en el chat, están pensando en algo más, están ahí haciendo cualquier pérdida de tiempo propia de niños que deberían estar en capilla, 5 años. En lugar de tomar la actitud de un adulto que dice, este predicador tiene sentido lo que dijo, ¿por qué voy a seguir con migajas si puedo conocer al Señor de la viña, a nuestro Señor Jesucristo? Pero eso es asunto de ustedes. Su gracia está siendo ofrecida. Que usted quiera cobijarse bajo de ella, ahora sabe cómo. Lavarse, ungirse, vestirse y obedecerle. Oramos.